Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más del podcast del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, Diálogo SEC, en el que platicamos con diversas personalidades del ámbito jurídico sobre temas relevantes, sobre temas que están impactando a la abogacía. Y el día de hoy tenemos el gran honor de recibir al maestro Álvaro Altamirano, un laboralista de excelencia, un profesor incansable y un líder de la implementación de la gran reforma laboral en nuestro país. Maestro Álvaro, bienvenido, muchas gracias. Pues muchas gracias, Raúl, es un honor estar aquí en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Un fuerte abrazo para Miguel, que tanto admiro y que es un referente ahora en la educación del derecho en nuestro país. Y aquí estamos, felices de la vida para platicar de este gran tema de qué fue, dónde estamos y hacia dónde va la gran reforma laboral, Raúl. Exactamente, porque hubo una reforma legal muy importante que transformó todo el sistema jurídico en materia de derecho del trabajo, incluyendo la conciliación prejudicial obligatoria y especialmente la incorporación del ámbito laboral al Poder Judicial de la Federación. Claro. ¿Qué significó esto para los abogados y para el sistema jurídico en general? Un reto impresionante, Raúl, porque nosotros ya estábamos acostumbrados en las juntas de conciliación y arbitraje a decir la mejor mentira y a acreditar un planteamiento que no era real, que no era verdadero, y con esta farsa que se generó tanto de los abogados de la parte actora como de la parte demandada, estamos en un proceso ahora con el cambio de las juntas de conciliación a tribunales laborales, yo diría en una sola palabra, de dignificación del derecho del trabajo. El principio de veracidad ahora ante los jueces se ha convertido en lo más importante. Cómo el juez puede entender en este interrogatorio libre, saber y determinar quién tiene la verdad y quién está planteando alguna mentira. Y esta está haciendo una transformación fundamental, Raúl, que está dignificando mucho el derecho del trabajo. Y eso significó también abogados mucho más preparados, más profesionalizados, que ya no nada más tenían que redactar, ¿no? Porque todo era escrito, sino ahora también habilidades de oralidad, habilidades de storytelling, de presentación de pruebas, interrogatorios, y sobre todo, maestro, la conciliación, ¿no? Sí. Un chip diferente de que no todo se debe litigar, no todo debe llegar a esas instancias, sino que pues se puede resolver en un ámbito mucho más ágil y más eficiente. Por supuesto, a ver, las técnicas de litigación al día de hoy son fundamentales. Antes, quizá con el procedimiento bastante más escrito, quizá alguna comparecencia en las juntas de conciliación lo podrías resolver. Pero hoy, cuando tienes una etapa primaria escrita, con una demanda, un ofrecimiento de pruebas, una contestación de demanda, un ofrecimiento de pruebas, una réplica y contrarréplica, y cuando tienes una primera audiencia preliminar que depura el procedimiento, pero fundamentalmente ya la audiencia de ley, en donde desahoga las pruebas, es en donde estamos empezando a distinguir los buenos y los malos abogados. Porque una abogada, un abogado que argumenta bien, que plantea bien, que piensa con lógica sus respuestas y las preguntas que va a hacer, sobre todo para poder determinar si es verdad o no lo que el contrario pudiera estar diciendo, esta práctica y esta técnica de litigación y de realmente poder ser sobresaliente en la oralidad está siendo fundamental. Porque además, ante los alegatos, por ejemplo, al final, y los argumentos de cierre, al final de un juicio, muchas veces hasta renunciabas a esos alegatos. Hoy, un buen alegato de 5 minutos, su señoría, esto fue lo que sucedió, su señoría, esto se acreditó, su señoría, le pido que resuelva en este sentido. Eso es un alegato que no debe durar más de 5 minutos. Con eso se puede ganar o perder un juicio. Y como bien decía Raúl, la conciliación, o sea, el procedimiento previo obligatorio de conciliación que ahora tenemos que seguir antes de llegar a cualquier juicio, está siendo muy exitoso. 75%, 80% de los casos se están resolviendo justamente en la conciliación previa, ya sea a nivel federal o a nivel local, dependiendo de la actividad a la que se dedique la empresa, pero ahí es donde tenemos que apostar. Todos estos asuntos que antes se iban a la Junta de Conciliación, hoy se deben de resolver en esa conciliación, y si no se puede resolver, entonces hay que tener un gran juicio
en donde verdaderamente valga la pena ir a un tribunal y convencer a un juez de que tiene la razón. De alguna forma es dejar a un lado la simulación, ¿no? Totalmente, Raúl. Esta simulación, a ver, la defensa de negar el despido y ofrecer el trabajo en la materia laboral en las juntas de conciliación, algún día un magistrado, Héctor Mercado, puedo decir su nombre porque él me lo dijo, es que Álvaro, yo tengo que resolver para ver quién me dijo la mejor mentira y tengo que ver quién acreditó esa mejor falsedad. Y esta era una pena porque él es un gran magistrado de circuito que revisó muchísimos casos y era una pena que tuviera que resolver con esas bases. Hoy lo que busca el juez es quién me está diciendo la verdad. ¿Hubo despido? ¿Fue justificado? ¿Fue injustificado? ¿Hubo una causal? ¿Hubo un robo? ¿Hubo un abuso de confianza? ¿O hubo simplemente una renuncia voluntaria que se está fingiendo que hubo un despido? ¿O en realidad la empresa quiere ofrecer un trabajo para revertir la carga de la prueba? Que dicho sea de paso, hoy ya es complicadísimo negar un despido y ofrecer un trabajo porque ahora como empleador tienes que acreditar que no existió el despido, es decir, un hecho negativo. Entonces, claro, sí estamos viendo una transformación, los abogados se están especializando mucho más, tenemos la obligación ahora de certificarnos, de estar un nivel más arriba en el sentido de poder tener educación continua, realizar trabajo pro bono en beneficio de la sociedad, comportarnos éticamente, e incluso en la propia ley, y ya hemos tenido casos, el juez le puede decir a alguna de las partes, actora o demandada, fíjese usted que su abogado no está haciendo un buen trabajo. Y como no está haciendo un buen trabajo, entonces le sugiero a usted, parte actora, trabajador o parte demandada, que cambie de abogado. Y eso está así. Tú imagínate que estés con tu cliente, claro, y que el juez de repente le diga a tu cliente, oiga, está planteando mal los argumentos, las defensas, las excepciones, mejor cambie de abogado. Y esto está haciendo que el derecho del trabajo tome una gran prioridad y no como era quizá como un derecho más de conciliación ante las juntas de conciliación y más de no entrar al fondo de los asuntos. Y hoy los juicios que llegan a los tribunales son verdaderos juicios que vale la pena ir, atender, resolver y por supuesto ganar si tienen la razón. Claro, porque se pone en el centro la dignidad, ¿no? Y los derechos humanos. Sin duda, es que ese es el planteamiento fundamental. O sea, había tal mentira en la forma de actuar que se volvió una costumbre. ¿Cuántas veces no te decía un cliente, oye, no puedo ir, enférmame, prepara un certificado médico y enférmame porque no quiero ir a declarar? ¿Cuántas veces no le decías a un cliente, no, en la confesional, usted diga que no a todo? Bueno, ¿cómo va a decir que no a todo si realmente lo que sucedió fue real? Y yo sí despedí a esa persona. Y con esos pliegos de posiciones que ahora ya no existen, ya no presentas un pliego de posiciones ante un tribunal, ahora son preguntas abiertas y es un interrogatorio abierto en cualquier confesional, pues con esto se está detectando justamente esa realidad, esa verdad. Y lo importante es que la verdad jurídica se acople con la verdad histórica y de esa manera tengas una sentencia más justa. Y se incorpora en esto que está usted comentando el llamado principio de realidad, ¿no? Sin duda. Para acabar la simulación, había empresas inclusive que tenían ahí un guardadito para que les salía más barato llegar a litigio o controversia y ya tenían hasta el dinero preparado ahí y el principio de realidad viene a tratar de acabar con esto. A ver, Raúl, había una industria de litigio. Al abogado, entre más durara un juicio, ya fuera parte actora o parte demandada, mejor les convenía. Era una industria de litigio. Hoy tenemos que cambiar el enfoque. El enfoque tiene que ser el compliance, la prevención, el cumplimiento ético de las normas laborales dentro de la empresa para evitar justamente que haya conflicto. Entonces, si hay conflicto, en primer lugar tiene que haber un compliance para evitarlo. Punto 2, si hay conflicto lo debo resolver dentro de la empresa con convenios privados que ahora ya son válidos, salvo que hay una renuncia de derechos, y en casos excepcionales ir al centro de conciliación cuando no se pueda llegar a un acuerdo dentro de la empresa. Y yo te diría, una excepción de la excepción
sería ir al juicio. Al juicio tienen que llegar los asuntos que valgan la pena, Raúl. Un acoso, un hostigamiento, un abuso de confianza, en fin, incluso los que merezcan alguna pena corporal, algún delito. Esos son los juicios que tendrían que ir a un tribunal laboral. Y nos da mucho gusto porque efectivamente un 10 o 15% de los asuntos están llegando a los tribunales y se están resolviendo muy apegados a esa realidad, como bien dices, Raúl. Y eso quería preguntarle, a ver, ya han pasado un par de años de que se publicó la reforma, de que entró en vigor para todo el país. ¿Cómo lo ve? Porque siento que en México también tenemos esta idea de que se publica la ley y creemos que mágicamente se van a resolver todos los problemas, ¿no? La gente va a cambiar de cultura hacia la prevención, los litigios van a desaparecer, todos vamos a estar en paz. Sí. Pero muchas veces no es así porque falta una inversión de capacitación, de infraestructura, de nuevos modelos de justicia. Correcto. ¿Cómo ve la reforma el día de hoy? Para mí, estamos en un proceso de evolución, de madurez. Está madurando la reforma. Todos estamos entendiendo esta nueva realidad. Esto que platicábamos de ya no negar el despido y ofrecer el trabajo abiertamente, y esta industria del negocio se está terminando. Y yo te diría que estamos pasando más de una industria de litigio a una actividad de prevención para evitar los conflictos laborales, que el centro de trabajo sea un mejor lugar. Y los abogados tenemos que proyectar esa certeza de que la empresa está cumpliendo con todas las normas, en todos sentidos, incluida la laboral. Con eso se va a prevenir que haya más litigio, tanto en los centros de conciliación como en los juicios. Entonces, el enfoque del abogado tiene que cambiar radicalmente de esa mentira a la verdad. Y el enfoque del abogado tiene que ser ahora de defender a su cliente con la razón, con argumentos y con la verdad de su lado. Y esto es algo muy importante porque incluso la forma de generar los honorarios en un juicio pues, ha cambiado. Ahora tienes que llegar a un juicio, Raúl, con toda la preparación, el conocimiento de lo que vas a decir, cómo lo vas a decir y cómo vas a convencer al juez de que tienes la razón. Y esto, si no tienes el expediente perfectamente en tu mente, es muy complejo que lo puedas lograr. Ese es el gran cambio. Ahora, yo te diría, los abogados laboralistas son los abogados de veras, que estudian, que analizan, que entienden el caso, que tienen convicción, que logran convencer al juez de que tienen la razón. Ese es el gran cambio que estamos viviendo. Quien no lo ha entendido o quien no lo ha querido entender, ya no se dedica al derecho laboral. Claro. Quien lo ha entendido y lo ha sabido hacer, entonces tiene un gran futuro en el derecho laboral, Raúl. Que finalmente es la labor del abogado, ¿no? O sea, la labor del abogado es estudiar los casos, claro. Y el advocatus, el derecho romano, hablar por el otro, defender al otro, y esa es nuestra responsabilidad como abogados. O sea, defender una causa y obtener del juez una resolución, una sentencia que haga justicia. Y a mí me gustaría también, Raúl, esto es en el aspecto individual que se está dignificando muchísimo, pero en el aspecto colectivo ha sido una transformación total. La terminación de todos los contratos colectivos de protección, esta otra gran simulación que había, ahora con contratos colectivos reales, en donde hay un voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores para decidir qué sindicato quieren tener, o decidir incluso si prefieren no tener sindicato, Raúl, que esto también se está transformando y también se está dignificando la relación colectiva de trabajo, que es otro aspecto. Tenemos el individual, tenemos el procesal y tenemos el colectivo, y los tres cambiaron de una forma muy importante, Raúl. Maestro, y comentábamos hace ratito que con tanta transformación jurídica en otras áreas del derecho, inclusive con el contexto político, social que estamos viviendo, pareciera que de repente el boom del nuevo derecho laboral quedó a un lado, ¿no? Y de repente hay muchas reformas o muchas actuaciones, muchos jurisprudencias inclusive, que están saliendo y que tienen una relevancia mayúscula. Sí. ¿Cuál de ellas nos podría comentar? A ver, hay muchas que se han dado, que se seguirán dando y que están en evolución. Toda la reforma al tema de la subcontratación fue importantísimo. Es decir, que ya no hubiera
outsourcings ilegales o insourcings ilegales, fue fundamental. El tople el reparto de utilidades, que como sabes ahora es de 3 meses o el promedio de los 3 últimos años, de reparto de utilidades fue una reforma muy importante. El incremento a las vacaciones, de repente de un día, de un año a otro, de 6 días a 12 días y aumentando conforme a la antigüedad, también. Ahorita hay varios proyectos muy importantes, como subir el aguinaldo de 15 a 30 días, como el permiso de paternidad, por ejemplo, que ahora se pretende que en lugar de 5 días, pues sea de hasta 20 días hábiles o hasta 30 días. Y un tema que ha sido muy sonado últimamente, Raúl, es pues esta posible reducción a 40 horas de trabajo. Como sabemos, tenemos 48 horas. Estados Unidos y Canadá, nuestros socios comerciales, desde hace años tienen 40 horas. En Francia es de 35 horas. Y es algo que se ha trabajado mucho y que se pretende que se baje en la jornada laboral. Y esta reciente reforma a la ley de trata de personas, que criminaliza la jornada extraordinaria mayor a 3 veces por semana y 3 horas por día, que son 9 horas extras, es decir, la hora décima extra ya se podría considerar como un delito si se elabora, y las empresas que lo hagan podrían ser delincuentes. Esto ha generado un revuelo en la industria, porque hay muchas industrias que sí requieren de esas horas que se pagan al triple. Entonces yo te diría, Raúl, el boom sigue, seguirá, y hay muchísimo, como nunca. Quien se quiera dedicar al derecho del trabajo en este momento está en el mejor lugar para hacerlo y en el mejor momento. Claro. Porque estamos viviendo una gran transformación que sigue evolucionando y seguirá, Raúl, con todas estas reformas que se pretenden aprobar y en el tema individual y colectivo, con todos los ajustes que hasta hoy se siguen haciendo y se seguirán haciendo en los próximos años, Raúl. Y también en buena medida porque la sociedad misma va cambiando, ¿no? De repente se generaron nuevos trabajos, el tema de la pandemia con el teletrabajo, sí. Las regulaciones que tenían que existir, etcétera, y las nuevas cláusulas también de situaciones laborales que antes no existían, ¿no? Por eso el principio de realidad tiene tanta relevancia. Pues mira, ahorita el teletrabajo pues es interesantísimo porque hay una gran cantidad de personas que se han acostumbrado a trabajar desde casa, cuando trabajan más del 40% del tiempo, y pues les tienes que dar una silla ergonómica, una luz, un internet, un escritorio, en fin, sus herramientas para que puedan desarrollar el trabajo, incluso la obligación de reembolsarle alguna parte proporcional, que eso ha sido complicado, de ese internet y de esa luz. Pero, por ejemplo, las clases en las escuelas de derecho, pues ¿cuántas escuelas de derecho? Este Centro de Estudios Jurídicos Carbonell es un buen ejemplo, cómo ha logrado, mediante las videoconferencias, dar clases no nada más a la Ciudad de México, sino a toda la República, y entiendo que ya tienen alumnos hasta en todo el mundo. Entonces, esto ha cambiado en forma radical. Y aparte yo te diría que los jóvenes, millennials y ahora centennials, lo que buscan es la solución rápida. Y eso es algo que también está cambiando mucho el mundo laboral y es un reto, yo lo he visto así, para los sindicatos, por ejemplo, ahora convencer a un joven centennial, 20, 25 años, de que vale la pena tener sindicato. Ese es un gran reto, súper interesante de cómo está cambiando por la generación y los jóvenes esta nueva realidad laboral, Raúl. Y vamos bien entonces, ¿no? El diagnóstico que usted tiene es positivo. El diagnóstico es muy positivo, se está dignificando el derecho del trabajo, las empresas le están dando la importancia al derecho del trabajo como realmente debió de haber sido por mucho tiempo. Estamos poniendo al trabajador en el centro de la discusión. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Claro. Eso no existía con el modelo anterior. Mucha gente me dice, ¿y por qué no le metieron recursos a las juntas de conciliación y arbitraje y el modelo tripartita? Hubiera sido una maravilla y hubiera sido lo mejor. La respuesta es que ya estaba demasiado anquilosado ese proceso y ese diseño para que pudiera funcionar. Y también incorporando aspectos metodológicos para análisis, por ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? La discapacidad, esas cuestiones que también en las relaciones laborales tienen sus asimetrías de poder todavía más profundas y que al final del día, pues el abogado tiene que resolverlo utilizando estas
estas formas de interpretación. Sin duda alguna, y la verdad es que yo creo que el hecho de, por ejemplo, contratar personas con discapacidad, también hay un proyecto muy importante para que se puedan contratar cuando menos un porcentaje de personas con discapacidad en las empresas, también de adultos mayores, por ejemplo, también. Entonces, estamos teniendo una visión mucho más humanista y esto está siendo sensacional. El hombre y la mujer somos iguales en todos sentidos ante la ley y el salario debe ser exactamente el mismo. Y ahí tenemos todavía un gran reto de por qué tenemos muchos directores jurídicos y no tantas directoras jurídicas. Tenemos que mejorar esa situación, tenemos que equiparar y también que el salario a trabajo igual, salario igual, independientemente de la condición que tengas. Y eso es algo que también tenemos que luchar mucho en este nuevo esquema del derecho del trabajo. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que ahora son las directoras jurídicas o son las grandes empresarias, y el hombre es que con estas nuevas masculinidades, el que se queda en casa, atender a los hijos, atender a la casa, en fin, y es perfectamente válido. Hay parejas que los dos trabajan y los dos hacen coincidir su trabajo para que pueda funcionar y tienen dos ingresos, les va muy bien y esto genera riqueza y una mejor economía. Entonces, sí, coincido totalmente, nos hemos hecho la comunidad LGBT cada día con más fuerza, se han incluido en el sector empresarial, en los propios despachos de abogados, es una maravilla ya entrar y ya no hacer distinción por ningún tipo de preferencia o situación personal. Esto se está dignificando mucho esa libertad de poder decir yo soy miembro de la comunidad LGBT y poderlo decir abiertamente con toda naturalidad y con todo el equilibrio de salarios, prestaciones y totalmente sin distinción. Eso creo que ha mejorado muchísimo. Maestro, ¿y qué retos vienen? Ahorita estamos atravesando un momento complicado en el que se está proponiendo una reforma al Poder Judicial. Sí. Y significaría que jueces que se especializaron en derecho laboral, sí, pues puede ahí haber un cambio importante, ¿no? Pues mira, viene un reto nacional e internacional muy importante. O sea, nacional, yo espero que se modifique en gran medida este proyecto de reforma, porque los jueces laborales apenas están aprendiendo y ahora tendrían que reaprender nuevos jueces. Yo espero que a nivel de magistrados y jueces sí podamos conservar la estructura que tenemos y poder seguir aprendiendo con los jueces, con toda esta reforma judicial y que puedan permanecer. Ese sería el objetivo ideal. ¿Por qué? Porque así como ellos están aprendiendo como jueces, nosotros también. Pero hay otro gran reto, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que esto puede cambiar en el aspecto laboral muchísimo. Hay un anexo, que es el 23, una provisión, el 23 y el anexo 23A, que habla de todos estos mecanismos para que en México se elabore con una libertad realmente de asociación, sin discriminación y con total apertura hacia todos los trabajadores. Esto, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, es muy importante porque nuestro principal socio comercial a nivel mundial es Estados Unidos. Y cada vez tenemos que tener una sinergia mayor con Estados Unidos y con Canadá. Entonces son dos retos muy importantes, que en la reforma judicial logremos que los jueces laborales permanezcan, se sigan capacitando y desarrollando, y que en el ámbito internacional podamos seguir dignificando el trabajo en las empresas en México, para que ya no haya más de 25, 26 paneles que ya se han abierto, de empresas donde no hay una verdadera libertad de asociación. Esos son los retos que vienen. Pues muy interesantes, ¿no? También un área de oportunidad para estudiantes de Derecho y para abogados que también quieren sumarse a esta nueva profesionalización o esta nueva forma de ejercer el derecho, mucho más preventiva, más eficaz. ¿Qué consejos le podría dar usted a los estudiantes y a los abogados que nos ven y que están interesados en el derecho laboral? Pues hombre, que vean el derecho laboral como una gran fuente de crecimiento, de desarrollo de su persona, de su actividad, porque realmente hay muchísimo en el mundo del trabajo. Finalmente, algún día, o somos trabajadores de alguna institución, organización, empresa, o somos empleadores. Entonces, todas y todos tenemos que ver con el derecho del trabajo.
de una u otra forma. La invitación es a que si como estudiantes de derecho quieren especializarse en el derecho del trabajo, pues hombre, hay un campo de acción increíble. A mí me encantaría que después de este podcast tuviéramos muchas llamadas, muchas solicitudes, muchas inscripciones a los módulos de especialización de derecho del trabajo que tienen aquí en el Centro Carbonell, que son magníficos, pero de verdad, vean al derecho del trabajo como un área de desarrollo personal y profesional maravillosa que les va a dar grandes satisfacciones en su vida si se dedican al derecho del trabajo. Esa sería la invitación, Raúl. Muchas gracias, maestro. Pues le agradezco mucho su tiempo, como siempre compartir espacio con ustedes es un honor, se aprende muchísimo, aunque sean en pocos minutos. Todos aprendemos de todos en este nuevo modelo del derecho del trabajo. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y precisamente quisiera recomendarles a quienes nos ven este libro, publicado por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y la editorial Tirando Blanche, La Ley Federal del Trabajo con Jurisprudencia, que creo que también es un trabajo interesante para guiarnos sobre las interpretaciones y los criterios que ha tenido el Poder Judicial respecto a estos nuevos principios laborales. Maestro, muchísimas gracias. Al contrario, Raúl, y de verdad con este gran libro, educarnos continuamente. Esa es la tarea. Dedíquense a la actividad que se dediquen. Si es derecho del trabajo, hoy hay que actualizarnos, hay que estar al día, hay que ver las tesis, las jurisprudencias y cómo aplicarlas de la mejor manera para beneficio de nuestros clientes. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.